Autoridades, muy buenas noches. Presidente, de igual forma en la campaña se están haciendo un sinnúmero de propuestas. Algunos candidatos están proponiendo eliminar impuestos, eliminar, por ejemplo, el tema del examen de ingreso a la universidad, el ENES. ¿Se puede hablar de que en algún momento existió libre acceso a la universidad o simplemente son propuestas que usted considera demagógicas? ¿O en algún momento existiría la posibilidad de revisar eso, presidente? Por si acaso, la acerté, si conozco, marihuana 10 gramos para consumo, hasta 10 gramos, ¿no? Pasta de cocaína hasta 2 gramos, o sea, clorhidrato de cocaína hasta 1 gramo, o sea, si a ti te encuentran con 1 gramo de cocaína, se te considera consumidor. Si derogan esta tabla, esa persona tiene 1 gramo, se va presa. Y claramente para consumo, no para venta, sin 1 gramo. Con eso están jugando, con la libertad de las personas, con la libertad de los pobres, con la libertad de los consumidores, en lugar de atenderlos humanamente en un centro de salud, acompañarlos para que superen el vicio, mandarlos con sus huesos a la cárcel. Ya basta. Y esta es otra tontería que hablan, ¿no? Y cómo confunden a la gente. 500.000 jóvenes en universidad, eso es mentira. Eso es mentira. Que nos demuestren, no le sacaron la estadística. Tenemos 600.000 jóvenes en las universidades. ¿Ustedes creen que 500.000 se van a quedar afuera? Ha aumentado 200.000 los cupos, ¿no? La cantidad de cupos en las universidades. Hoy hay mucho más chicos estudiando en educación superior que antes del gobierno. Pero también hay un problema, ¿no? Hay mucha más demanda porque hoy, como ha mejorado la situación económica, etcétera, en 10 años, no hablo de los últimos años, y hay aspiración, mucha más aspiración de los jóvenes a continuar la universidad. Pero se han aumentado 200.000 cupos de universidades. Jamás ha habido libre ingreso. Lo que había era ingreso caótico. Se llegaban hasta a rifar los cupos, ya no se acuerdan. Los sistemas eran variopintos. El primero en llegar, o sea, había que hacer cola de la 1 de la mañana, y el que llegaba primero entraba, el que llegaba al último no entraba. Los guardias vendían los tickets, pero habían facultades en que el cupo era 200. Se registraban 2.000 y sorteaban los cupos. Yo me acuerdo, sorteaban los cupos. ¿Cuándo ha sido verdad que a mí me daba la gana de estudiar medicina y tenía asegurado que iba a estudiar medicina en tal dirección, en tal universidad? No, lo que había era un caos en cuanto a sistemas, muy discrecionales, muy politiqueros muchas veces. Dependía de lo que le daba la gana hacer al decano, al rector, pero no salía en los periódicos. Todo esto ha cambiado, ahora es meritocracia pura. Si el sistema centralizado, y ese fue nuestro error, ya lo voy a explicar, no es error, pero con la mediocridad política del Ecuador pues se convirtió en un error. Tú te registras y dices quiero entrar en medicina en la Universidad Central. Pero ¿cuál es su segunda opción? Bueno, medicina en la Universidad Técnica de Ambato. Su tercera opción, medicina en la Universidad de Chimborazo. Como en todas partes del mundo, los que sabemos de esto, los que tenemos la vida académica, si tú quieres aplicar algún posgrado, aplica a 10 universidades. Y tal vez te seleccionan 4. Te estoy diciendo en mi caso, yo apliqué a 10 universidades para mi doctorado. Me aceptaron 4 y escogí la que mejor ayuda financiera me daba porque tenía 2 hijos. Claro, era muy buena la Universidad de Illinois, pero fue básicamente por las condiciones financieras, porque me daban un assistantship, asistente profesor, un sueldo, ¿no? Siempre ha sido así. Pero le hacen creer a los jóvenes que no, que ellos decían estudiar medicina en la Universidad Central y tienen garantizado el cupo. Nunca ha sido eso la verdad. Y ahora por fin es en base a méritos, no en base a que le pasabas un billetito al guardia para que te dé un ticket bajito y tener cupo, ¿no? O tener palanca con el decano, etcétera. Y son los mismos chicos los que eligen las alternativas. Pero lo que publican los medios de comunicación es que el gobierno les impone la carrera. Que nos digan un caso. Digan. Ahorita los invito. Anoten. Los estoy invitando el día jueves, 2 de febrero, ¿no? Hoy día. Y un abrazo a Lula da Silva, ¿no? Que acaba de perder a su esposa. Y muy probablemente por toda esa miseria humana que lo trató de inculpar en caso de corrupción, trataron de inculpar a su esposa. La señora muere de un derrame, ¿no? Probablemente por toda la presión que ha recibido estos últimos años, ¿no? En la judicialización de la política que se vio en Brasil y pretenden imponerla también aquí en el Ecuador. Bueno, 2 de febrero, día jueves, los invito a que presenten un caso donde el gobierno haya obligado a un chico a estudiar algo que no quería, o si él mismo puso las opciones. Lo que pasa es que hay de todo aquí. Hay muchos chicos, por ejemplo, que el papá le dice, es médico y te inscribe en medicina, el chico quiere ser abogado. Y salió para abogado. ¿Y por qué no medicina? Es que ya me mandó el sistema. Y en verdad, en todos esos casos se ha comprobado. El chico puso. O sea, es imposible que el sistema le asigne algo que no haya puesto el mismo usuario. Es imposible. Yo los invito. ¿Ya? Ojalá tengan decencia y no vuelvan a publicar estas cosas. Sé que no es culpa de ustedes, sino los jefes de redacción que nos tienen jurada, los dueños de los periódicos, etc. Pero ustedes recuerden que nos presenten un caso donde el gobierno le haya dicho a alguien,
haya obligado a alguien a estudiar tal cosa. O fue ese mismo estudiante el que puso las diferentes alternativas. Ah, pero no me salió la primera. ¿Cuándo ha salido la primera? Y ahora es en base a mérito el resultado del examen. ¿Por qué le decía que era un error? Porque eso lo centralizamos. Si exactamente lo mismo, el mismo examen, lo hacía cada universidad, no pasaba nada. Ya la universidad la que me rechazaba. Pero como lo hacemos centralizado, es CENESID, y vamos a eliminar CENESID, y el culpable es CENESID, no saben lo que hablan. Sin embargo, ya hace algunos meses, sí buscamos una alternativa para que la universidad tenga la última palabra. Que el examen valga un 70%, un 80%, no sé, no recuerdo en cuánto quedamos, y que la entrevista personal, que también es importante, porque puede haber un nerd que te saque 1000 sobre 1000 en el examen y no sepa ni hablar. Entonces hay que tomar en cuenta otras consideraciones, actividades extracurriculares, liderazgo, entusiasmo, etc. Eso hacen la mejor universidad del mundo. El peligro que se abre es que ya hay un margen de discrecionalidad. Entonces, así sea ente, le pongo 0 para darle chance a mi vecino porque es mi pana, ¿no? Pero ya está acotado el riesgo. Entonces, la idea es que 70-80% sea el examen, un 20-30% la entrevista, y la decisión final de admisión se le dé la propia universidad. ¿Ok? Eso está planificado hace tiempo. Esto va a funcionar desde marzo. Pero ni siquiera se han enterado los dos candidatos y siguen hablando del periódico de ayer, siguen hablando de cosas pasadas. Entonces, nuevamente, nos quieren volver al pasado. Si esas fórmulas dieran resultados, ya estaríamos desarrollados. Y nuestra universidad